Buenas tardes, queridos hermanos y amigos. Nos encontramos una vez más aquí en este lugar de parte del Centro para la Excelencia Familiar, donde comunicamos el Evangelio con fidelidad, fidelidad a la palabra, donde buscamos, procuramos familias transformadas por Jesús y que den gloria a su nombre. Estamos en cuarentena con Jesús. Hoy es nuestro día 16. Soy parte de un propósito divino y eterno. Soy parte de un propósito divino y eterno. Dice así la palabra del Señor: yo solo sé los planes que tengo para ustedes, para que tengan un futuro de esperanza. Yo tengo para ustedes planes para su bien y no para su mal. Tiene para nosotros planes para darnos ¿qué? Un futuro lleno de esperanza. Y Efesios 1:11 dice: por medio de Cristo Dios nos había elegido desde un principio para que fuéramos suyos y recibiéramos todo lo que Él había prometido. Así lo había decidido Dios, que siempre lleva a cabo sus planes. Efesios 1:11. Todo lo que Dios ha creado tiene un propósito, y un propósito bueno, y eso te incluye a mí, eso me incluye a mí, te incluye a ti, incluye a todos nosotros. Thomas Carlyle dijo: el hombre sin propósito es como un barco sin timón, un soplo, nada, nadie. Ahora, si descubres el propósito de Dios para tu vida, vas a encontrar la felicidad. Oswald Chambers dijo: la confianza total en Jesucristo te lleva a una total unidad con el propósito de Dios. Y me llama mucho la atención esta frase del ateo Bertrand Russell. Él dijo: a menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda del propósito de vivir no tiene sentido. A menos que se dé por hecho la existencia de Dios, la búsqueda de vivir no tiene sentido. Y lo dijo un ateo. ¿Por qué estoy aquí en la tierra? ¿Para qué? ¿Por qué estás aquí en la tierra? ¿Para qué? La búsqueda del propósito de vivir ha intrigado a la humanidad en toda su historia. El punto es que nos hemos equivocado en buscar ese propósito. ¿Por qué razón? Porque empezamos por nosotros mismos. ¿Qué quiero ser? ¿Qué debo hacer con mi vida? ¿Cuáles son mis metas? ¿Cuáles son mis anhelos? ¿Cuáles son mis sueños? ¿Qué es lo que deseo? ¿Qué es lo que quiero? ¿Siempre dónde? Enfocados en nosotros mismos. Y así nunca podrá Él revelarnos su propósito para nuestra vida. El propósito que nos trazamos puede estar equivocado. Y ese es un ejemplo de la historia que nos relata Jesús en Lucas capítulo 12, versículo 19 al 21. En este relato bíblico encontramos a un hombre que estaba cultivando, consiguió mucho de su cosecha, la recogió toda, la metió en el granero, no le cabía, y entonces construyó graneros más grandes, los almacenó todo lo que había cosechado, y entonces llega un momento cuando guarda todo eso, llega y dice: me diré a mí mismo, ya puede descansar mi alma, pues ahora tengo guardados muchos bienes para muchos años. Ahora pues, a comer, a beber, a disfrutar. Pero Dios le dijo: necio, esta noche vienen a quitarte la vida, ¿y para quién será lo que has guardado? Esto le sucede a aquel que acumula riquezas para sí mismo, pero no es rico para con Dios. En San Lucas capítulo 12, versículo 19 al 21 encuentras este relato. Ahora, yo quiero que te preguntes y le preguntes a los que están allí cerca a ti, a tu familia. Pregúntate y pregúntales: ¿cuál era el propósito de este hombre en su vida? Comenten entre ustedes. ¿Cuál era el propósito de este hombre? ¿Acumular bienes? ¿Comer? ¿Beber? ¿Disfrutar? ¿Descansar? ¿Y cuántos, al igual que él, no estamos haciendo lo mismo? Enfocarnos en nosotros mismos nunca podrá revelar el propósito de Dios para nuestra vida, porque podemos estar tan equivocados como este hombre y ser necios como él. Porque nos olvidamos lo que dice la Escritura. La Biblia nos dice: en su mano está la vida de todo ser viviente. Job 12:10. En su mano, en la de Dios, está ¿qué? Tu vida, mi vida, la de todos.
Podrías alcanzar todas tus metas y ser un triunfador de acuerdo a los estándares que tiene este mundo, pero aún así no saber la razón por la cual Dios te creó. Y seguramente hay muchas cosas que no entendemos, que no aceptamos, que no tienen sentido. Sin embargo, tú y yo podemos decidir confiar. Dicho de otra manera, podemos decidir vivir por fe. Pero, ¿qué es vivir por fe? Para muchos vivir por fe es no hacer nada. Es esperar que las cosas caigan del cielo. Es sentarme en la mecedora o en la hamaca, acostarme, recordando que Dios es proveedor. Entonces, que Él me pida lo que le dé, que Él me dé lo que, que Él me dé lo que le pida. Ahora, muchos procuraron hacer a Jesús rey cuando le dio de comer a 5,000 personas en una ocasión, sin contar mujeres y niños, y después en otra ocasión a 4,000. Y eso lo hizo gratis. Entonces mucha gente quería hacerlo rey. ¿Por qué razón? Porque querían vivir por fe, gratis, tener todo: salud, comida, bienestar. Según la interpretación de algunos, eso es vivir por fe. O sea, es que como vive por fe, no le pasa nada, no le falta nada, tiene todo, porque vive por fe, nada lo puede tocar. Pero recuerda que Dios hace salir su sol sobre justos e injustos y hace llover sobre buenos y malos. Y cuando hay terremotos, pandemias como la que estamos viviendo, nos viene a todos. Nada es más importante en la vida que conocer los propósitos que Dios tiene para nosotros. Y nada puede compensarte el no conocerlos. Recuerda que la vida es una asignación temporal. Como nos dice la palabra, Señor, recuérdame, dice el salmista, cuán breve es mi tiempo sobre la tierra. Recuérdame que mis días están contados y que mi vida se acaba. Cada día que pasa estamos muriendo. Cada día que avanza nos acercamos más al final. Pero algunos tienen mucho terror a la muerte porque parece que fueran a quedar aquí eternamente. Pero vamos de paso, como dijo el filósofo Gaviria, que escribió, no nacimos para semilla. O sea, todos nos tenemos que ir. Así que, mis hermanos, el Dios de la Biblia es un Dios bueno, un buen padre, un buen pastor, y sus planes para tu vida y para todos nosotros son buenos, como lo afirma en su palabra. Son planes de bienestar y no para tu mal. De hecho, son los únicos planes que te dan esperanza. Una esperanza firme para avanzar en medio de toda la incertidumbre que nos da la vida. En estos días que llevamos de cuarentena con Jesús, ya tú debes tener en claro que fuiste creado por Dios con un propósito. Yo soy tu creador, te cuidé aún antes de que nacieras. Isaías 44:2. Pero también dice la Escritura que fuiste salvado por Jesucristo para un propósito. En el Salmo 138:8 la palabra del Señor dice: el Señor cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en ti. Dios cumplirá su propósito en mí. Dios cumplirá su propósito en todos nosotros. Y este propósito no lo vas a encontrar en ti mismo, ni lo vas a encontrar por ti mismo. Esos son planes de bienestar para tu vida que solamente los puedes descubrir caminando con Dios, como tu creador, porque Él conoce los planes que son mejores para ti. Ahora, si tú decides ignorar los planes de Dios para tu vida, esos planes se van a perder. ¿Sabes por qué? Porque nadie más puede realizarlos. Tú eres el único y los planes que Dios tiene para ti son únicos. Así de valioso eres para Dios. Y no es que, otro lo puede hacer mejor que yo. Otros podrán hacer las cosas mejores que tú, pero no los planes tuyos. Porque los planes tuyos los tienes que ejecutar tú. Esos son los que Dios ha preparado para ti. Entonces, si vives para llevar a cabo los planes de Dios, habrá valido la pena. No vas a desperdiciar tu vida. Recuerda que los resultados de una vida vivida en los planes de Dios son eternos. Por eso es que hablamos que fuimos creados con un propósito divino y eterno. O sea, propósito de Dios, Dios es divino y eterno, porque el plan que tiene para ti es eterno. Tenemos la oportunidad de impactar la eternidad.
El pastor Rick Warren, escritor del libro Una vida con propósito, habla de 5 beneficios de una vida con propósito. Número 1, conocer tu propósito da sentido a tu vida. Cuando la vida tiene sentido, puedes soportar cualquier cosa. Cuando no la tiene, la vida resulta insoportable. Job capítulo 7, versículo 6, habla acerca de cómo se encuentra de su situación y dice: mis días se acercan a su fin sin esperanza y con la rapidez de una lanzadera de telar. Y en el mismo capítulo 7, pero en el versículo 16, Job dice: no puedo más, no quiero seguir viviendo, déjame en paz que mi vida no tiene sentido. Entonces, un beneficio de una vida con propósito, con el propósito de Dios, es conocer que tu vida, que el propósito le da sentido a tu vida. En segundo lugar, conocer tu propósito simplifica tu vida. Eso define que lo que haces o dejas de hacer por el propósito que tienes. Es imposible que logres hacer todo lo que los demás quieren que hagas. Hay mucha gente que quiere que vivamos así, que hagamos esto, que hagamos aquello. ¿No te ha pasado, no te pasó cuando no tenías hijos y la gente: deben tener un hijo, ¿por qué no tienen un hijo? Deben tenerlo. Cuando tienes el hijo, deben tener otro, ¿por qué no tienen otro? Hay que darle el compañerito. Debes estudiar, no debes estudiar, debes hacer aquello, debes hacer lo otro. O sea que siempre la gente quiere agendar nuestra vida. Y es imposible hacer todo lo que los demás quieren que tú hagas. Solo tienes tiempo para hacer la voluntad de Dios, para vivir con propósito, porque Él nos lleva a un estilo de vida más sencillo y un plan de actividades más saludable. La palabra del Señor dice en Proverbios 13:7, hay unos que pretenden ser ricos y no tienen nada, y otros simulan ser pobres y tienen todo. Proverbios 13:7. Conocer tu propósito simplifica tu vida, porque como dice el apóstol Pablo, he aprendido a estar contento cualquiera que sea mi situación. Sé vivir en la abundancia y sé vivir en la escasez. O sea, conocer el propósito simplifica tu vida, porque practicarás el contentamiento. Estarás contento cualquiera que sea la situación. En tercer lugar, dice el señor Rick Warren, conocer el propósito estimula tu vida. Estás enfocado en alcanzarlo. Siempre produce entusiasmo. Esa es la razón por la cual tu propósito debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. Porque cuando tenemos un propósito queremos enfocarnos en él, trabajar, luchar para lograrlo, para alcanzarlo. Entonces, por eso el propósito debe estar de acuerdo con la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque allí vamos a gastar toda nuestra energía y todas nuestras fuerzas. Número 4, conocer el propósito de Dios enfoca tu vida. Nos enfoca a dónde vamos, a qué le apuntamos. Dirigimos todo nuestro esfuerzo y energía a lo que es más importante. Porque hay muchas cosas sin importancia que nos están distrayendo, que nos quitan el tiempo. El giroscopio va a mucha velocidad, pero no va a ninguna parte. Es como la rueda Chicago. Da vueltas y da vueltas y da vueltas y da vueltas y da muchas vueltas, pero no va a ninguna parte. En Filipenses, en el capítulo 13, el apóstol Pablo dice: una cosa hago, y me olvido de todo lo que queda atrás y prosigo a la meta del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Su propósito era alcanzar a Cristo Jesús. Su propósito era vivir en Cristo Jesús. Su propósito era cumplir con el plan divino para su vida. Y entonces por eso él dice: me olvido de lo que queda atrás y prosigo a la meta. Conocer tu propósito enfoca tu vida. Y en quinto lugar, conocer tu propósito te prepara para la eternidad. No fuiste puesto en la tierra para ser recordado, sino para prepararte para la eternidad. La gente tiene como ídolos de hoy a los artistas, a los futbolistas, a la gente famosa, etc. Pero los ídolos de hoy no serán nada mañana. Quedarán en el olvido. Su memoria será puesta en el olvido.
La juventud de hoy no recuerda, solo los viejos nos acordamos, para los que les gusta el fútbol, nos acordamos de quién era Pelé. Y algunos lo vimos jugar, pero los jóvenes de hoy ni siquiera lo conocen. Dice, ¿y quién es ese? Así que conocer tu propósito te prepara ¿para qué? Para la eternidad, que es lo más valioso. Es probable que no veas con claridad el significado de todo esto. Pero sí te digo una cosa, continúa caminando con Jesús y descubrirás que vale la pena dejar tus planes y abrazar los planes de Dios. Recuerda que los planes de Dios para ti son para tu bienestar, para tu esperanza ahora y en el futuro. Hipotéticamente Dios te haría dos preguntas. Una vez finalizado todo, ¿qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Y la segunda, ¿qué hiciste con lo que te entregué? La vida, los dones, los talentos, las oportunidades, el dinamismo, los recursos, tu familia. Pregunta 1. ¿Qué hiciste con mi Hijo Jesucristo? Pregunta 2. ¿Qué hiciste con lo que te entregué? Oremos al Señor. Pídele a Dios que te ayude a descubrir el propósito que Él tiene para ti. Pídele a Dios que te encauce dentro de su propósito y voluntad. Jesucristo vino enfocado con un propósito y nadie lo sacó de Él. Para los que les gusta leer la Biblia, léete el libro de Nehemías. Y Nehemías tiene un propósito y está enfocado en ese propósito y nada lo aparta de él. Porque ese propósito está de acuerdo con la voluntad de Dios. Pídele a Dios que te muestres el propósito, si no lo has descubierto, que tiene para ti. Para que puedas caminar en Él, con Él y para Él. Porque tu propósito es divino y es eterno. Oremos. Padre, gracias por haberme creado con propósito. Mi Dios, mi Rey, mi Señor, yo quiero vivir para tus planes, no para los míos. Yo quiero, Señor, ejecutar tu voluntad. Ayúdame, por favor, te lo pido en el nombre de Jesucristo, a descubrir el propósito que tienes para mí y para los míos. Te pido, Padre, en el nombre de Jesús, que toques la mente y el corazón de todos los que nos están escuchando, para que puedan hallar el propósito que tienes para ellos. Y que podamos en fe recordar que son planes para bien y no para mal. Que son planes que traen esperanza a nuestra vida. Y que ejecutarlos es lo mejor para nosotros porque traerá bendición. Gracias, oh Dios, porque fui creado con un propósito divino y un propósito eterno, porque tú estás en esos planes. Gracias en el nombre de Jesucristo, tu Hijo. Amén y amén. Dios les bendiga. Para mañana, día 17, soy eterno en esta cuarentena con Jesús. No olvides, reflexiona nuevamente a través de este estudio. Y si tú dices, yo ya me lo sabía porque eres cristiano, porque llevas mucho tiempo andando con el Señor, compártele a los amigos. Yo quiero agradecerle al Señor por la vida de Rey Giraldo en España y también por Uber allí en Inglaterra, por las personas que nos están viendo en Ecuador y por las personas que nos están viendo en varias ciudades de Colombia. Gracias por manifestar que lo están haciendo, que están estudiando la palabra del Señor en esta cuarentena con Jesús y que les ha servido para edificar sus vidas. Les bendigo en el nombre de aquel que tiene un propósito divino para ustedes, Jesucristo el Señor. Chao, chao, el
les bendiga hoy, mañana y siempre.